Dios le bendiga mucho más en esta mañana desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, señal de lo alto en la ciudad de Sincelejo. Les bendecimos a todos y cada uno de ustedes. Bendecimos la vida de nuestros pastores, José Contreras y Luis Benítez, la vida de nuestro evangelista José Daniel, usted que se conecta con nosotros a esta transmisión. Dios le bendiga mucho más. Vamos a estar haciendo lectura de la palabra de Dios en este día en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, verso 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque vemos que tu palabra es viva. Y en este día oramos para que sea usted, Espíritu Santo, moviéndose de una manera especial en cada vida. Oramos para que sea usted trayendo libertad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote gracias, Dios mío, porque creemos que tu palabra caerá en buena tierra. Tú nos invitas en este día a ser oidores y hacedores de ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y como era costumbre, Jesús enseñaba a las multitudes y también enseñaba a los discípulos por medio de parábolas. Fue la manera por la cual Jesús dio a conocer muchos principios, muchas verdades espirituales. Por medio de las parábolas Jesús pudo dar a entender algunos asuntos importantes del reino de los cielos. Y en esta ocasión podemos mirar que Jesús está hablando y está refiriendo la historia de una viuda y un juez injusto, para resaltar la necesidad que debemos tener de orar siempre y orar sin desmayar, orar con persistencia, orar con insistencia hasta encontrar nuestra respuesta. Entonces podemos mirar que el mismo Jesús está hablando de un hombre, un juez, y dice la palabra que hay dos características que resaltan en la vida de este hombre. Dice que no temía a Dios, no reconocía la autoridad de Dios, pero también dice la Escritura que este hombre no respetaba a las personas, no le importaba en lo más mínimo la condición de la otra persona, no le interesaba la opinión de los demás. Y este era el hombre al cual una viuda, dice que en esa ciudad habían dos personas, estaba esta viuda y este juez injusto, pero vemos cómo la palabra nos habla y resalta que la oración es importante, persistir en medio de nuestra situación en la oración. Entonces podemos mirar que cuando Jesús narra esta parábola, ya Jesús estaba próximo a ser entregado, estaba allí muy cerca de Jerusalén. En este punto, en el ministerio de Jesús, había una oposición muy grande en contra de su mensaje, de la palabra. Y el mensaje aparece cuando miramos que Jesús también está hablando un poco antes de la venida del reino de Dios, y
queda el mensaje allí en el capítulo 17 sobre cómo será el final de los tiempos. Entonces miramos que en este momento Jesús le refiere esta parábola y podemos encontrar que este juez, aunque ejercía y su tarea era impartir justicia, vemos que la gente no podía acercarse a él. La gente no podía apelar de pronto a este juez diciendo: por amor a Dios, ten misericordia, ayúdame en este asunto, porque la misma escritura está resaltando que no era un hombre temeroso de Dios, era un hombre malo, perverso, era un hombre cruel, que tampoco se compadecía de la necesidad de las otras personas. Y aunque las formas más convencionales para pedir ayuda es de pronto apelando a la misericordia de Dios o a lo que hay dentro del corazón de la persona, podemos encontrar que en este juez no había ninguna de estas cualidades. Pero podemos mirar que aunque esta condición de este hombre, y podemos mirar que ninguna persona que se acercara a este juez podría obtener éxito en sus peticiones, y la situación de la viuda no era la mejor, porque podemos destacar que en la escritura, y sobre todo cuando miramos el Antiguo Testamento, que una viuda era un símbolo clásico de una persona adulta muy necesitada. Las viudas eran muy vulnerables y era propio de la época que las mujeres no iban a los tribunales para que se les hiciera justicia, sino que eran los hombres los que iban en representación de ellas. Y cuando leemos la palabra podemos mirar que el pasaje nos habla que la que fue a pedir justicia fue la misma viuda. Esto nos da a entender que era una mujer que, aunque era viuda, estaba sola. No contaba con un padre, no contaba con un hermano, con un tío o incluso con un primo. No tenía un hombre que le representara. Por eso esta mujer, en su situación, ella decide defenderse por sí misma y lleva su caso ante este juez. Y ella, estando sola y mirando con quien le toca apelar para que se le haga justicia, vemos que lo único que puede hacer esta mujer, lo único que puede hacer esta viuda es clamar con persistencia. Y podemos destacar que su súplica fue insistente y persistente. Entonces leemos la palabra que en esa ciudad estaban estas dos personas, ¿verdad? Estaba el juez, pero también estaba esta viuda necesitando de una intervención, esta viuda necesitando que se le hiciera justicia de su adversario. Entonces miramos que dice la palabra: y él no quiso. ¿Quién no quiso por algún tiempo? En el versículo 4 nos habla que por algún tiempo este hombre no quiso atender a la petición de esta mujer. Pero dice la parte B del versículo 4, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y podemos mirar que esta mujer persiste. Ella resiste y no se queda callada. Antes va de manera insistente, de manera continua ante el juez. Y aunque dice la palabra que por algún tiempo él no tuvo que ver, no prestó atención a esta mujer, dice que ya prácticamente esta mujer se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza. Y podemos mirar que en diferentes traducciones la palabra nos habla en este mismo versículo que durante un tiempo el juez no le hizo caso.
hasta que finalmente dice, pero esta mujer me está volviendo loco, dice la Nueva Traducción Viviente. Ya lo estaba llevando al borde del desespero. Era tanta la insistencia de esta mujer que este juez malvado, este juez injusto, toma la decisión de irle a atender al caso de esta mujer. Entonces, esta mujer, de manera insistente, ella no se quedó callada, ella perseveraba en su petición, y finalmente este hombre, después de cierto tiempo, acepta resolver su caso de manera favorable para deshacerse de ella. Entonces, miramos que lo normal, y encontramos en la época de Jesús que había muchas mujeres que eran valientes. Encontramos el caso de cuando Jesús va a la cruz, muchos de los discípulos se tuvieron que dispersar, pero encontramos en los diferentes pasajes que hubo mujeres cerca de la cruz de Jesús, acompañaron a Jesús allí. Mujeres que fueron valientes, como esta viuda que no desistió en su petición, aún sabiendo y siendo consciente que a la persona por la cual estaba pidiendo el favor era una persona despiadada. Era una persona sin misericordia, pero podemos mirar que esta mujer fue valiente hasta tal punto que el juez llegó a prestarle atención. Fue una mujer valerosa, una mujer persistente. De pronto este juez, había alguien, la palabra no habla de quién era la persona por la cual esta mujer clamaba para que se le hiciera justicia de su adversario. De pronto el adversario pudo ofrecer algún tipo de soborno al juez, pero por cuanto esta mujer insistió y persistió, pudo mirar y su caso se resolvió. Ahora la palabra nos está diciendo en el versículo 6, que es lo interesante en este día. Versículo 6, y dijo el Señor, dijo Jesús a los discípulos, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderle? Entonces Jesús deja muy en claro la persistencia de esta mujer. La persistencia vale la pena insistir y persistir en la oración. Y Jesús aclara, usted y yo tenemos un gran privilegio, y es que usted y yo oramos y no estamos ante un juez malo como lo estuvo esta mujer. Un juez que estaba dispuesto incluso a aceptar sobornos. No, que no le importaba el otro, que no le importaba y era indiferente a la situación. Antes, usted y yo tenemos un gran privilegio. ¿Sabe qué es? Que tenemos a un Padre amoroso, que usted y yo nos podemos acercar a su presencia. Un Padre que tiene cuidado de sus hijos. Por eso, en este día, Jesús está resaltando, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Podemos mirar, por tanto, que el Señor, los que vamos a la presencia de Dios por medio de la oración, podemos tener confianza y seguridad que el Señor va a atender. Y muchas veces podemos mirar y resaltar que la palabra nos habla que Dios está dispuesto a hacer justicia a ¿quién? La palabra recalca a sus escogidos. Somos escogidos del Señor. Y el hecho de ser escogido no implica de pronto que usted y yo seamos perfectos, porque usted y yo somos pecadores, pero somos justificados por medio de Cristo, porque dice la palabra que a causa del pecado el ser humano se había alejado, se había separado del Dios Todopoderoso, pero Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios por medio de su sacrificio, y ahora usted y yo tenemos libre entrada ante la presencia del Señor, y somos los escogidos de Dios. Y podemos mirar que al final, en el versículo 8, Jesús hace una pregunta
hace un cuestionamiento: ¿hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra? Y podemos mirar que nosotros como escogidos muchas veces pecamos y fallamos. Muchas veces, aún con nuestra poca fe, Dios actúa y Dios obra. Y podemos mirar que tenemos un Padre amoroso, un Padre paciente, y que dice la Escritura que no tardará en respondernos. La palabra no nos habla cuánto tiempo tardó la viuda para que se le hiciera justicia. De pronto pasaron meses o años, pero este hombre pudo entender, este hombre cruel pudo decir: esta mujer no va a dejar de insistir hasta que yo haga justicia. Por eso él toma la decisión. Una mujer que perseveró. Pero a veces usted y yo pedimos al Señor y desistimos en nuestra oración porque creemos que Dios tiene que respondernos en el tiempo que nosotros queremos. Pero la palabra nos insiste y nos deja claro que vale la pena persistir hasta ver la respuesta en nuestras oraciones. Y miramos que Dios está dispuesto a escuchar a sus escogidos que claman a Él día y noche. Entonces, qué importante es la oración. Nosotros como iglesia miramos la importancia de orar, pero Cristo quiere que oremos, pero que lo hagamos con persistencia, con fe, que lo hagamos con toda confianza. Entonces, qué importante es orar, pero orar de esta manera. Y la oración puede vencer el temor, la oración vence el miedo, la oración vence cualquier situación. Porque cuando Jesús da esta parábola, los discípulos sentían temor, porque Jesús estaba siendo perseguido. Alrededor de Jesús habían amenazas de muerte, y de la misma manera los discípulos sentían temor. ¿Usted cree que esta viuda no sentía temor de acercarse a ese hombre que sabía que no tenía piedad? Pero vemos que Jesús, por medio de este ejemplo, por medio de esta parábola, le está diciendo también a los discípulos que era necesario y recordarle que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y aunque los discípulos estaban allí con Jesús cerca de Jerusalén, y ellos sentían temor por lo que les podían acontecer a ellos, porque los judíos procuraban quitar sus vidas, pero el Señor Jesús habla sobre la necesidad de orar. Y en medio de la oración, usted y yo podemos vencer toda dificultad, todo miedo, todo temor. Es lo que el Señor quiere. La iglesia primitiva, la iglesia, cuando vemos que escribe Lucas este evangelio, era una iglesia que estaba siendo perseguida. Era una iglesia que vino persecución sobre ella a causa del evangelio. Pero por medio de esta palabra podemos encontrar que cuando persistimos y perseveramos en la oración, vamos a encontrar respuesta, vamos a encontrar respaldo, vamos a encontrar la ayuda que estamos necesitando de parte del Señor. Y qué bueno es saber que tenemos a un Dios y a un Padre amoroso, y que vamos y presentamos nuestra causa no ante un juez caprichoso, sino a un Padre que es Dios de justicia, porque tenemos a un Dios que imparte justicia. La medida del Padre es justa. El Señor no privilegia a unos más que a otros, sino que dice la palabra que el Señor no hace acepción de personas. Dios no le niega el acceso a nadie a su presencia. Cuando nos acercamos a Él, Él está dispuesto a recibirnos. Y vemos que lo importante en este día es poder mirar y resaltar la necesidad de orar. Usted y yo tenemos una necesidad, y es clamar, no solamente por nosotros mismos o nuestros familiares. Hay personas que hoy están necesitando de su oración y de mi oración,
Hoy hay personas que están necesitando que usted se levante a interceder, a clamar también. Levante su voz y vaya a la presencia de Dios para que Dios imparta justicia. Y el Señor Jesús está diciendo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Así que no hay un tiempo señalado por el cual vayamos a acercarnos a la presencia de Dios. Podemos ir a cualquier hora del día. Podemos orar en cualquier momento. También Efesios nos habla el apóstol Pablo, que dice también que podemos orar en todo tiempo y en todo lugar, levantando manos santas, dice la Escritura. Entonces el Señor está dispuesto a atendernos y no se tardará en responder. Es la palabra y es la promesa de Dios en esta mañana, que el Señor no tarda su respuesta. Usted y yo que hemos estado clamando ante la presencia del Señor, el Señor no tarda su respuesta. Así que persevere, así que persista en su oración. La palabra nos registra en Santiago y nos da el ejemplo de Elías, que era un hombre semejante a usted y a mí, pero clamó fervientemente para que no lloviese durante 3 años y 6 meses, y dice la palabra que el cielo se cerró por ese periodo de tiempo y no cayó lluvia, porque hubo la oración de un hombre que creyó en que Dios podía hacer lo que él había designado. Y este hombre oró por 3 años y medio y no llovió. Pero dice la Escritura que nuevamente Elías, después de este periodo de tiempo, por orden de Dios, clama y dice que envió la lluvia al pueblo, a la nación. Así que hay poder en la oración. Así que nosotros como iglesia debemos entender que tenemos un arma poderosa y es la oración. Debemos orar, pero de manera constante, de manera ferviente, de manera insistente y no desmayar. A veces oramos y desistimos en la oración porque no vemos un cambio en la persona, porque no vemos un cambio en nuestra situación, porque decimos, pero sigo en lo mismo. Pero el Dios, por medio de esta escritura, de esta palabra, nos invita a insistir y a persistir hasta ver la respuesta, porque creemos que viene cambio de parte del Señor. Amén. Entonces dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es que nuestra oración debe estar acompañada por la fe. La fe es tan indispensable que dice el escritor de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquellos que nos acercamos a la presencia del Señor, debemos tener confianza que le vamos a hallar y que Dios es galardonador de aquellos que le buscamos. Así que hay galardón, hay recompensa para todo aquel que busca del Señor. Debemos acercarnos por medio de la oración a la presencia de Dios, pero lo debemos hacer no dudando, sino creyendo y confiando que Dios va a tener cuidado de nosotros, que Dios va a venir en nuestra ayuda, que Dios nos va a socorrer, que Dios nos va a librar de lo que estamos pasando. Y vemos a esta viuda sin esperanza alguna. Una viuda que estaba en la peor condición, no contaba con el respaldo de nadie, y aún a pesar de todo pronóstico, esta mujer vio respuesta a lo que estaba pidiendo. Cuánto más usted y yo, usted que está allí conectado, que clamamos, y hoy podemos clamar en el nombre de Cristo, porque dice la Escritura que Jesús le dijo a sus discípulos, hasta ahora no han pedido en mi nombre, pero dice la palabra que Jesús les dice a sus discípulos que pidieran al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, y el Padre les concedería lo que pidieran. Y hoy usted y yo no pedimos por nosotros mismos, sino que lo hacemos en el nombre de Jesús, y el Señor no se niega a su palabra. Entonces, qué importante es orar, qué importante es clamar, pero orar
con persistencia. Así que ¿cuántos estamos dispuestos a orar hasta ver la respuesta del Señor? No desmayemos. No desmayemos. Es lo que el Señor quiere. Clamemos a Él y confiemos que Dios va a dar de su respuesta. Amén. Y en este día damos gracias a Dios por esta palabra. Damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor es bueno, que Dios es fiel, que para siempre es su misericordia. Y en este día podemos entender que Dios está dispuesto a impartir justicia, que Dios está dispuesto a responder a nuestras peticiones. Pero Dios quiere que lo hagamos como lo hizo esta mujer, que oremos y venzamos el miedo, venzamos el qué dirán, venzamos aún nuestros propios pensamientos. ¿Será que Dios me va a responder? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Dios no se ha olvidado. Dios no desampara la obra de sus manos. Y lo que hoy usted y yo hemos presentado delante del Señor, Dios no tardará en hacer justicia. Dios no tardará. Dígale: Dios, yo sé que tú no tardarás. Mi respuesta viene de camino, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a estar todos en pie y vamos a dar gracias a Dios en este día, porque la palabra de Dios es fiel. Y la palabra en este día nos invita a orar, a clamar al Padre. Tenemos un Padre de misericordia. Contrario a este juez injusto, a este juez que no le importaba a nadie, tenemos un Padre que se compadece de sus hijos. Señor, tu palabra dice: claman los justos y Jehová oye. Dios mío, y hoy nos acercamos delante de ti, delante de tu presencia, dándote gracias, Dios mío, porque sabemos que cuán grande, Señor, es tu amor, grande es tu misericordia. Padre, que atiendes a tus hijos, Señor, no mirando nuestra condición, porque reconocemos que muchas veces te hemos fallado. Padre, pero así como está tan lejos el oriente del occidente, tú has alejado de nosotros nuestras rebeliones, Dios mío, y tú nos has hecho aceptos por medio de Cristo. Dios mío, hoy nos presentamos delante de ti, pidiéndote, Dios mío, que actúes a nuestro favor. Dios, trae respuesta. Mira los que están clamando por sus familiares. Dios mío, hoy nos unimos a la oración de aquellos que están pidiendo, Señor, una sanidad, un milagro. Clamamos, Dios mío, por aquellos que están clamando por justicia de su adversario. Haznos justicia, Dios, en el nombre de Jesús. Oramos en este día, Dios mío, para que tú levantes en medio de estos tiempos obreros idóneos para tu obra. Dios mío, porque sabemos que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Padre, que sea una iglesia, levanta tu iglesia, Señor. Aviva tu obra en medio de estos tiempos y que nos podamos levantar, que podamos entender que hay poder en la oración, Dios mío, porque es lo que usted nos ha dejado, porque tú nos invitas, Señor, y nos llamas a orar sin cesar, a clamar, Dios mío, a orar de diferentes maneras, por diferentes personas, Dios mío, y hoy clamamos por las autoridades, clamamos, Dios mío, por los que están allí en las cárceles, oramos por los que están en la clínica con un diagnóstico médico no favorable, Dios mío, clamamos para que aquel que está sin esperanza, usted le levante. Dios, hoy te damos gracias, bendecimos cada persona, Señor, que hoy se ha dispuesto a orar, Padre, porque los que miramos a ti no somos avergonzados, y nosotros, así como David dijo, este pobre clamó a Jehová y le oyó y lo libró de todos sus temores. Señor, gracias porque hoy sabemos que tú extiendes tu mano para librarnos, Señor, para levantarnos, para sacarnos de la condición en la cual hoy nos encontramos. Te damos gracias en este día, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos a ti la alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres el Padre bueno, Dios
Dios de amor, Dios de justicia. Gracias te damos, Señor, en este día. Y te pedimos, Espíritu Santo, que pongas en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Dios, de orar, de clamar, porque hay una necesidad en estos tiempos, y es clamar, porque solamente así podremos ver la victoria. Gracias, Jesús, porque por medio de su obra somos más que vencedores, porque la victoria que ha vencido este mundo es nuestra fe en ti, Jesús. Te damos gracias en esta mañana. Amén y amén. Damos gloria a Dios en este día. Le bendecimos en el nombre de Jesús.